Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que está bastante tensa, la verdad haciendo mucho ruido dentro del Instituto Politécnico Nacional, el IPN en México. El tema es un rechazo muy fuerte de profesores e investigadores a unos nuevos lineamientos para el levantamiento de actas administrativas y aplicación de sanciones. Tenemos aquí comunicados, análisis de la gente de la academia, la normativa. Nuestra idea hoy es desentrañar por qué estos lineamientos cayeron tan mal. Vamos a contrastar los argumentos de la comunidad con lo que dicen las leyes, los reglamentos del Poli. Queremos entender el fondo. Ok, vamos a desempacar esto. Exacto. Y mira, si quisiéramos resumir el meollo del asunto, yo diría que es una disputa sobre la competencia, ¿no?, de los órganos de gobierno dentro del IPN. Específicamente, la gran pregunta es, ¿el Consejo General Consultivo, el famoso CGC, tiene o no tiene la facultad legal para sacar normas que son, pues claramente, de carácter laboral? Normas que pegan directo en las condiciones de trabajo, en los procesos disciplinarios del personal. Ahí está el choque. Entiendo. Es casi como una tensión clásica. Buscar reglas claras, contrarrespetar derechos laborales y la negociación colectiva que ya marca la ley. Ok, entonces el primer punto clave es si este consejo, el CGC, tenía siquiera la autoridad para meterse en esos temas laborales tan específicos. ¿Qué dice la comunidad académica? ¿Por qué argumentan que este órgano, donde se aprobaron, pues no era el lugar correcto? Pues mira, el argumento central de la comunidad es que el CGC, por definición, o sea, por su propia ley y reglamento, es un órgano de asesoría y consulta. No es un órgano que legisle en materia laboral. Si revisas la ley orgánica del IPN, el reglamento interno del CGC, sus funciones son claras. Opina sobre normas académicas, técnicas, administrativas, planes de estudio, resuelve consultas del director general. Pero en ningún lado dice que puede crear solito y de forma unilateral reglamentos sobre relaciones laborales, como estos procedimientos para levantar actas y sancionar al personal. O sea que la queja es que usaron una instancia que es para opinar, para tomar una decisión que según ellos necesitaba otro proceso, uno más ligado a las leyes del trabajo, ¿no? Precisamente. Y esa distinción es crucial. Un órgano consultivo opina, asesora, recomienda. Punto. Un órgano que sí puede normar relaciones laborales, pues, según la ley aplicable, tiene que seguir otros caminos. La comunidad dice, al aprobar esto en el CGC, se pasaron de sus facultades, invadieron una cancha que no es la suya. Lo fascinante aquí es, bueno, cómo la naturaleza misma de un órgano definido como consultivo se vuelve el centro de la disputa sobre la legitimidad de sus actos cuando tocan lo laboral. Vale, si el CGC no era la vía correcta, según esta visión, ¿cuál sería entonces el caminito adecuado para establecer reglas sobre actas y sanciones para el personal del IPN, de acuerdo con la ley que los rige? Bueno, aquí es donde entra la legislación laboral específica para trabajadores del Estado. El personal del Poli se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la LFTSE. Y esta ley es, la verdad, muy clara en cómo se establecen las condiciones que regulan el trabajo. El instrumento clave son las condiciones generales de trabajo. En el caso del IPN, de hecho, ya existe un documento así, el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN. Ahora, ¿quién y cómo se definen o cambian estas condiciones? La LFTSE dice, las fija el titular de la dependencia, o sea, el director general del IPN. Pero, y aquí está el punto clave, debe hacerlo tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. Para el personal académico y de apoyo del Poli, ese sindicato es la sección 60 del CENTE. La ley exige la participación sindical. Ajá, entonces no es algo que la dirección pueda decidir sola o en cualquier consejo interno. La ley federal menciona específicamente al sindicato. Correcto. Y no solo dice opinión, sino que establece los foros para esa interacción. La ley y la práctica hablan de las comisiones mixtas paritarias. Estas comisiones, como dice el nombre, tienen igual número de representantes de la institución, del IPN y del sindicato, la sección 60. Son el espacio diseñado justo para discutir, negociar y acordar todo sobre condiciones de trabajo, incluyendo reglamentos disciplinarios. Es el mecanismo de bilateralidad. Ah, entonces la ley es bastante explícita, no es opcional.
Es una obligación meter al sindicato a través de estas comisiones mixtas. Eso pone la decisión del CGCE en una luz muy distinta, ¿verdad? Porque parece que se brincaron ese paso fundamental. Exactamente. Esa es la lectura central de la comunidad que se opone. Argumentan que se omitió el procedimiento que marca la ley. De hecho, fíjate, si revisas las funciones de la propia oficina del abogado general del IPN, una de ellas es asesorar en cumplir los convenios con los sindicatos y participar precisamente en estas comisiones mixtas paritarias. La estructura interna reconoce estos mecanismos. Es más, la propia LFTCE va un paso más allá en temas delicados como las actas por faltas graves, que pueden llevar a un cese. La ley exige explícitamente que al levantar esa acta debe estar presente no solo el trabajador, sino también un representante del sindicato. Esto subraya la importancia que la ley le da a la presencia sindical como garantía en estos procesos. Entiendo. Queda claro el marco legal que están invocando. Ahora, la comunidad politécnica no se queda ahí. Tienen quejas muy concretas contra estos lineamientos, ¿cierto? Mencionan violaciones específicas, el tema de la negociación bilateral. ¿Podríamos detallar esos puntos clave de su rechazo? Claro, ellos arman su rechazo alrededor de 3 argumentos principales, que salen directo de este marco legal que comentamos. El primero es, como le llaman, una violación flagrante al marco legal. Aquí repiten lo que ya dijimos. El CGC es consultivo por ley y por reglamento. Argumentan que la LFTC reserva la materia laboral, condiciones, disciplina, a la negociación bilateral, a través de las condiciones generales de trabajo y discutidas en comisiones mixtas. Entonces, aprobar estos lineamientos en el CGC, sostienen, es un acto que excede las facultades legales de ese consejo. Y por lo tanto, pues, carece de validez jurídica. O sea, usaron el foro equivocado. Según ellos, no era ni el lugar ni la forma. Exactamente. El segundo argumento, el quebrantamiento del principio de bilateralidad. Este es un pilar del derecho laboral mexicano, ¿eh? Las condiciones de trabajo no las impone el patrón unilateralmente. Se pactan o al menos se consultan de forma seria con la representación de los trabajadores. Al aprobar esto en el CGC, sin pasar por la comisión mixta, sin negociación formal con la sección 60, la comunidad académica siente que se viola este principio. Lo ven como una imposición disfrazada de acuerdo colegiado, pero sin la parte esencial, el sindicato. Tiene sentido esa lógica desde la perspectiva laboral. ¿Y cuál es el tercer punto? Mencionaste algo de la participación de estudiantes. Sí, ese es el tercero y genera, pues sí, bastante controversia. La participación indebida de consejeros alumnos. Señalan que en la sesión del CGC, donde aprobaron esto, votaron representantes estudiantiles. La objeción es que este es un asunto estrictamente laboral. Afecta a trabajadores académicos y de apoyo, su futuro profesional. No es un tema estudiantil. Consideran inapropiado que los alumnos tengan voto para definir reglas disciplinarias para el personal. Eso sí suena peculiar. Que estudiantes decidan sobre cómo sancionar a profesores o administrativos. Efectivamente. Y plantea una pregunta importante sobre los límites de la representación estudiantil en órganos colegiados, sobre todo en temas laborales tan específicos. Y añaden un dato interesante. Citan el propio reglamento del CGC, que al parecer dice que los alumnos que también trabajan en el IPN no pueden ser representantes estudiantiles ante el Consejo. Argumentan que esto subraya que el propio reglamento distingue los roles y que no deberían mezclarse en votaciones así. Entendido. Son argumentos bastante sólidos desde lo legal y lo procedimental. Ahora, más allá de si el procedimiento fue correcto o no, la comunidad académica advierte sobre consecuencias más amplias. Hablan de un riesgo de ingobernabilidad institucional. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Cuáles serían esas implicaciones? Cuando hablan de ingobernabilidad institucional, se refieren a que tomar decisiones de este calibre, que afectan a todo el personal, actuando fuera del marco legal y sobre todo sin la participación del sindicato que la ley exige, pues puede generar una serie de efectos negativos. Efectos que desestabilizan el funcionamiento normal de la institución. Primero, mencionan la generación de inestabilidad y desconfianza. Si los trabajadores sienten que la administración impone reglas, saltándose los canales de diálogo, los canales legales, se rompe la confianza. Y esa confianza es básica para una relación laboral sana, para la colaboración en una escuela. Se crea un ambiente de sospecha, de antagonismo. Claro, si sientes que te cambian las reglas del juego sin consultarte, pues la reacción natural es de recelo, ¿no?
Exacto. Segundo, hablan de una erosión de la legitimidad. Las normas necesitan ser legales, sí, pero también percibidas como legítimas por la gente a la que afectan. Si una decisión tan clave como las reglas disciplinarias se toma en un órgano que se considera incompetente para eso, el CGC, y por un procedimiento visto como irregular, sin negociación bilateral, pues la autoridad moral de esas reglas se debilita. Los trabajadores pueden cuestionar su validez, sentirse menos obligados a respetarlas. Y eso complica aplicarlas. Y tercero, esto puede llevar a debilitar la confianza general en los órganos de gobierno del IPN. Si la comunidad, no solo los trabajadores, sino otros sectores, percibe que las autoridades no respetan las leyes laborales, los acuerdos sindicales, los procedimientos, se genera una percepción de arbitrariedad, de falta de respeto al Estado de Derecho interno. Eso daña la imagen de la administración y puede complicar la gobernanza en otros temas, no solo lo laboral. La suma de esto es lo que podría llevar a esa ingobernabilidad. Comprendo el alcance de la preocupación. Va más allá de una simple disputa legal, ¿eh? Toca la fibra de la confianza, de la legitimidad dentro del Politécnico. Ante este escenario que describen, con ilegalidad percibida y riesgos institucionales, ¿qué es lo que pide concretamente la comunidad académica? ¿Cuál es su postura final, sus exigencias? Sus demandas son muy claras, muy consistentes con sus argumentos. Primero, un rechazo categórico y absoluto a estos nuevos lineamientos. No los ven como algo a mejorar o negociar. No. Los ven como un acto viciado desde el inicio que debe desecharse. Consideran que no tienen validez legal por aprobarse en órgano incompetente, el CGC, y que no tienen legitimidad sindical por hacerse a espaldas de la sección 60. Segundo, como consecuencia lógica, exigen la anulación inmediata y total del documento. No quieren parches, quieren que se invalide, que se retire por completo. Tercero, demandan que, si se necesita actualizar o crear normas sobre actas y sanciones, se haga por la vía correcta. ¿Qué significa eso? Abrir un proceso de negociación formal en las instancias adecuadas, las comisiones mixtas paritarias, donde estén representantes del IPN y de la sección 60 del CENTE. Insisten en que se respete el principio de bilateralidad y la ley. O sea, volver a empezar, pero esta vez siguiendo el caminito que marca la ley y la negociación colectiva. Justamente. Y su cuarta postura es una advertencia, bastante seria. Dejan claro que si la administración no anula estos lineamientos y no abre la negociación, ellos van a resistir, usando todos los medios legales y sindicales a su alcance. Incluso hablan de procedimientos especiales colectivos que hay en la ley laboral para violaciones a derechos como la libertad sindical y la negociación colectiva. Es decir, están dispuestos a escalar el conflicto si no se rectifica. Así que, en resumen, lo que vemos es una defensa muy firme, muy articulada, de derechos laborales y de autonomía sindical. Y es clave notar que no parece ser solo por oponerse, sino que basan su postura muy detalladamente en la Ley Federal del Trabajo, la LFT-SE y en los reglamentos del propio IPN. ¿Es correcta esa lectura? Totalmente correcta. Su argumento es sobre todo jurídico y procedimental. Y toda esta postura termina en un llamado muy directo al director general del IPN y a su equipo. Le piden explícitamente que reconsidere la decisión que ordene anular los lineamientos aprobados irregularmente en el CGC y que, en lugar de intentar imponerlos, abra un diálogo franco, productivo, con las representaciones sindicales legítimas. Es, en esencia, un llamado a restaurar la legalidad, a volver a los cauces institucionales correctos y a reconocer el papel, pues, insustituible del sindicato en definir las condiciones de la vida laboral en el Poli. Recapitulando todo lo que hemos analizado, este conflicto en el IPN sobre los lineamientos para actas y sanciones, se centra en una disputa fundamental sobre competencias, ¿no? ¿Podía el Consejo General Consultivo legislar en materia laboral? ¿O esa facultad está reservada por ley a los mecanismos de negociación colectiva con el sindicato, como las comisiones mixtas? La comunidad académica ha presentado argumentos, bastante robustos, basados en la LFTCE, normativas internas, para sostener que el procedimiento no fue el correcto, que el CGC se extralimitó y que se vulneraron principios clave como la bilateralidad. Sin duda, y este caso ilustra muy bien esa tensión que siempre existe, ¿no? Lo que nos recuerda este conflicto es que la validez y sobre todo la legitimidad de las normas internas
Más aún las tan sensibles como las de disciplina, dependen críticamente de que se sigan los procedimientos que marca la ley. Y en México, eso incluye sí o sí la participación y negociación con el sindicato. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos lo delicado que es mantener esos equilibrios para una convivencia laboral sana. Exacto. Y justo para cerrar esta exploración de hoy, nos queda flotando una reflexión, algo para seguirle dando vueltas. ¿Cómo pueden las grandes instituciones públicas, como el IPN, encontrar ese equilibrio justo? Por un lado, necesitan normas internas que funcionen, claras, que permitan gestionar eficientemente. Pero por otro lado, tienen el imperativo legal y ético de respetar a fondo los procesos de negociación colectiva y la autonomía sindical que protegen las leyes. ¿Cómo lograr esa eficiencia sin sacrificar la legitimidad y el diálogo? Sobre todo cuando hemos visto que la confianza entre las partes es un ingrediente clave para la gobernabilidad, para la estabilidad de la institución misma. Una pregunta compleja, sin duda.